Psicoflix, episodio 280. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 280, en el que vamos a hablar de nuestros maestros en terapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo hasta el día 24 de enero. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jet, estoy comenzando y cerrando el año para nosotros, pero comenzándolo para vosotros, con vosotros. ¿Qué tal, Darío, Juanjo? ¿Cómo estáis? Hola, Jet, pues aquí apareciendo todavía un poco de Navidad. Estamos a medio gas, en realidad. No estoy ni Sí. afeitado, te lo decía, digo, estoy como de tiraera. De vacaciones. No sé, Juanjo también. Buenas, ¿cómo estáis? Pues yo estoy ya muy cansado de las Navidades antes de que se iniciaran. Y bueno, Desde agosto cansado. Desde agosto. sí, desde agosto ya hay cosas, ya preparaban las luces y demás. Entonces, En se me ha hecho julio muy ya se largo. estaba vendiendo la lotería de este año, o sea, imagínate. Es verdad. Julio. Vale. En julio. Y aquí no somos tan forofos. Oye, Jet, ¿cómo que hasta el 24 de enero? ¿Qué es eso? Que me ha sorprendido tanto bueno. eso que has dicho del 24 de enero. ¿Qué está Bueno, pasando? Bueno, van a pasar cosillas, ¿no? Se está cociendo en Psicoflip varios cambios, ¿no? También hablando del cansancio, yo creo que también por apostar por seguir ofreciendo productos de calidad, ¿no? Con coherencia y con presencia, con la presencia que nos gustaría, ¿no? Seguir ofreciendo a todo lo que hacemos. Pues el día 24, bueno, pues tenemos algo muy importante, ¿no? El 24 de enero cerramos las puertas, que no la suscripción, pero cerramos las puertas de la suscripción. Es decir, a partir del 24 de enero no vais a poder suscribiros a Psicoflix, la parte esta privada que tenemos con webinars y cursos que se van publicando mensualmente, las reuniones, las supervisiones y todo este tipo de eventos que hacemos dentro de la suscripción. ¿Por qué? Bueno, antes del por qué, ahora entramos en el por qué. No cerramos la suscripción. Lo estamos diciendo de nuevo porque nos preocupa que penséis que estamos cerrando Psicoflix. No estamos cerrando Psicoflix, ni mucho menos. Vais a poder entrar de manera organizada. Esto es como si hiciésemos solo una puerta de entrada y nosotros pusiéramos en fila para permitir que el aterrizaje dentro de la suscripción sea mucho más amable. Entonces cerramos ahora y abriremos, pues, probablemente a mediados de año. No tenemos la fecha fijada todavía. Ya avisaremos, evidentemente, con el tiempo suficiente para que os apuntéis a quien le apetezca. Lo anunciaremos sobre todo por la newsletter, ya sabéis, vais a psicoflix.com y os suscribís y ahí es donde avisaremos. Creemos que abriremos una lista de prioridad, ¿no? Para todas esas personas que quieran apuntarse sí o sí y no quieran perder ese segundo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿No? Que yo creo que es esta gente están haciendo cosas raras. Bueno, nos hemos dado cuenta de que al final esto generaba mucho caos, que la gente aterrizaba, pues no sabía muy bien qué hacer y para nosotros es más cómodo organizar las entradas. Y para todo el mundo, creo yo. Entonces vamos a hacer ese onboarding, que como dice Juanjo, pues que lo explique el aterrizaje, la bienvenida, ¿no? Cuando os suscribáis, organizaremos un evento de bienvenida donde os explicaremos no solo cómo funciona la suscripción, sino también cuál es nuestro propósito, dentro de la suscripción. Hacemos esto para ser coherentes también con la forma en la que queremos hacer las cosas. Se nos mezcla todo, a veces lanzamos cursos, a veces estamos con la suscripción y hay mucho caos, ¿no? Le preguntas a alguien, ¿qué hacéis en Psicoflix? Y es como, bueno, pues, formamos, ¿no? Pero ¿cómo formamos? De mil maneras. Entonces, nos encaja hacerlo así. Es una forma que muchas personas utilizan. Yo no estaba muy de acuerdo al principio porque es una típica estrategia de generar FOMO, es verdad, cuando yo ya escuchaba cómo funcionaba esto,
pero ha ido teniendo cada vez más sentido dentro de cómo funcionamos nosotros. Y ya no es solo por el FOMO, que asumimos que eso existe, o sea, somos muy transparentes en cuanto a que asumimos que probablemente incite la suscripción a muchas personas que lo han ido dejando, lo asumo, pero no creo que sea ni tan relevante como el efecto que va a provocar en nosotros el hecho de saber cuándo abrimos, dando la bienvenida y organizando un poco el contenido desde esas fechas de apertura. O sea, para mí queda mucho más ordenado, mucho más limpio y da esa sensación de menos caos para toda la gente que está dentro. Yo lo veo así, yo creo que un poco vosotros también, ¿no? Lo que hemos ido hablando. No sé qué pensáis sobre esta nueva forma de hacer las cosas. Bueno, es una decisión muy meditada, que como todo lo que Llevamos hacemos aquí, todo 2024. O sea, dándole realmente, vueltas a esta idea y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Para seguir cuidando el producto como se ha venido haciendo hasta ahora, dándole más cuidado y más prioridad y que la gente que ya está suscrita pues seguirá suscrita los meses que quiera, el contenido va a seguir produciéndose mes a mes, seguiréis teniendo las supervisiones, los cursos, todo lo que se ha ido haciendo se va a seguir manteniendo, solo que tiene un momento de entrada y un momento solo de entrada, ¿no? Que puede ser sí, el mensual de o salida cada anual. uno que decida. El de salida cada uno lo decide, que ya sabéis que no hay permanencia con las cosas que hacemos. Ujú. Sería entonces una medida para favorecer el FOMO, ¿no? El joy of missing out. Eso. Sí, El sí, disfrute sí, por perderse algo. un poco sí. Bueno, Me gusta, ya me que has gusta. hablado de onboarding y aterrizaje en esta fecha, ¿no? También nuestro apoyo para los familiares de las víctimas, ¿no? Aéreas, de las cuales yo siempre voy a estar solidarizado. Y bueno, hablando de suscripción y maestros, ¿no? Hoy tenemos un tema particular en cuanto a todo ese legado que nos han ido dejando en la plataforma, que también queríamos hoy darles un homenaje e iniciar el año, pues haciendo balance de la repercusión que han podido tener algunos maestros en nuestra trayectoria, no solo maestros académicos, sino podemos hablar de maestros en general. Creo que todos somos maestros de alguien en algún punto, en algún momento. Me gustaría también traer el lema de la ilustración del sapere aude, del atrévete a pensar, y cómo el maestro pues tendría que facilitar el enseñar a pensar, en lugar de lo contrario, de instaurar una serie de conocimientos predefinidos o prefabricados que favoreciera que una persona tuviera un sentido propio a la hora de crear y de generar. Y me interesa iniciar esta conversación pues haciendo una serie de preguntas en retrospectiva para ver vuestra biografía y preguntaros también cuáles han sido vuestros maestros, vuestros referentes y que a partir de ahí pues podamos engranar una serie de conversación que tenga el propósito de alentar y de animar también a un modo comunitario, macro, contingencial, el ver cómo la educación no solo está en un aula, sino está en nuestras interacciones sociales, comunitarias, está cuando voy a comprar el pan, sin gluten en este caso, o en cualquier lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Darío, ¿cuál ha sido para ti, cuáles han sido tus maestros? Uf. Bueno, como hemos dicho que no vamos a decir nombres como tal, han sido muchos, pero muchos que yo dividiría por categorías, dividiría por, joder, desde que somos niños hemos tenido maestros de todos los colores, de todos los sabores, con cada mensaje, pero antes de entrar ya en parcelas, yo quiero... Hay una reflexión que he estado haciendo en estos días mientras planteábamos el tema, que justo también surgió en una conversación con otro compi nuestro, con Daniel Moscoso, que probablemente escuche este episodio, le mandamos un abrazo. Saludos. Y es que a mí me pasa que generalmente he entrado en muchos maestros, ¿no? Con un discurso que mantienen, y conforme voy profundizando hay cosas que me van chirriando, ¿no? Y creo que está bien que me chirríen, ¿no?
podemos comprar todos los discursos, no podemos comprar todas las enseñanzas, ni mucho menos, porque tienen que casar también con nuestros valores. Entonces, yo he pecado de ir a tope con algo, ¿no? De hecho, pequé en su momento con ir a tope con ACT. Y, oye, pues hay críticas también a ACT, hay críticas al análisis de la conducta, hay críticas a mindfulness, hay críticas a absolutamente todo, ¿no? Y tenemos que tenerlo en cuenta, sin desmerecer mucho menos a la persona que amablemente te ha compartido su conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que todos hemos tenido maestros desde que somos niños. ¿Recordáis a vuestro primer maestro, profesor? Evidentemente, yo puedo pensar en mi padre y en mi madre, que han sido como no, los principales maestros a lo largo de mi historia, sobre todo en la primera parte. Y le mando un abrazo, sobre todo a mi padre, que sé que probablemente esté escuchando esto y es maestro en muchos sentidos, no solo en el personal, también ha sido maestro de artes marciales, bueno, en fin. De hecho, hasta de psicología, porque yo empecé la carrera debido a él. Así que, bueno, pues por supuesto esto entra dentro, ¿no? Yo creo, de la familia, los seres, los amigos, todos son maestros, ¿no? Pero ¿recordáis alguno de la infancia, del cole? ¿Alguno que haya marcado un poquito sin decir nombre, ¿no? Pero tenéis esa sensación y recordáis que os enseñó, que aprendisteis? Bueno, a mí me pilló en la infancia con un cambio de cole de Barcelona a Málaga, así que no hubo una referencia exacta en aquel momento, pero sí que en la adolescencia sí que hubo un maestro que me sigue acompañando, ¿no? Creo que su imagen y su forma de estar en el mundo y que de alguna manera pues también impactó en mi decisión de estudiar psicología, ¿no? Fue de las pocas personas en aquel momento que supo ver algo en aquel momento que de hecho tengo un correo del 2008, ¿no? Guardado de él con sus palabras, ¿no? Cuando le dije que iba a estudiar psicología después de dejar de la opción de medicina y fueron unas palabras muy valiosas, ¿no? Que impactaron mucho en reafirmar una decisión que ya venía de antes, ¿no? Supo ver que había una semilla ahí. Él era profesor de historia y había estudiado 2 años de psicología, ¿no? Entonces, pues era una persona bueno, que estaba muy cultivada en lo psicológico y que siempre hacía muchas referencias en sus clases de historia a la parte psicológica, ¿no? Entonces yo creo que hubo ya ahí una semilla y ese es como el primer maestro que yo diría que en mi vida impactó y que de hecho influyó en que yo sea terapeuta ahora, ¿no? Entonces, no sé si vosotros tenéis maestros que os hayan influido en vuestra historia, que hayan motivado que estudiéis psicología. Sí, al final, escuchando también algo de referencia de nuevo también a esa parte historiobiográfica. En mi caso, pues también comparto con Darío la influencia que han tenido mis padres, al menos en el hecho de intentar facilitar ciertas cosas, ¿no? Mi padre probablemente también escuche el podcast, le mandamos otro saludo. Y bueno, sobre todo también recuerdo a algunos profesores con cariño del colegio, del instituto, porque más allá de enseñarme ciertas áreas de conocimiento, digamos que te han confiado en ti, en tus posibilidades y digamos en que pues, como maestro no solo es importante el contenido, sino cómo ofrezco ese contenido, de qué manera. Y esto, por ejemplo, yo lo he podido ver cuando estuve trabajando en el internado de Campillo y había algunos chicos muy conflictivos y ellos decían, pues, nos gusta estar contigo porque nos escuchas, ¿no? Y yo decía, realmente mi papel aquí está siendo el de intentar facilitar un poco, y es como yo me identificaba ahora en la adolescencia con esas personas, con esos profesores que sabían que no estabas pasando un buen momento y que quizás pues pudieran tener una comprensión. Y es bonito a día de hoy volver a encontrártelo y generar pues que nos escuchan o nos leen y bueno, y ya usan el material que nosotros damos para ellos impartir y es como un ciclo que se recicla y es muy bonito en ese aspecto. Yo destacaría, aparte
pues la figura de mi familia, mi abuelo también ha tenido una repercusión en mí, mi hermana. Y bueno, si ya nos vamos hacia la universidad, pues creo que el haber estudiado donde estudié, creo que ha sido relevante. Nunca lo vamos a saber porque no partimos de una línea base diferente, ¿no? También creo que sin engrandecer al final, porque uno tiende como a la justificación de decir, pues no, al final yo hice esto y eso me ha llevado a... Y pues no lo sabemos. Igual si hubiese estudiado en otro sitio, mi vida iría mejor, probablemente. Esos serían los aspectos que yo destacaría. Y creo que también tenemos maestros de otros campos, ¿no? Quería preguntarte también, Darío, que sé que andas leyendo últimamente otras áreas, ¿cómo lo haces trasvase hacia la psicología y hacia el plano personal de otros campos? Bueno, es verdad que ahora justo estoy leyendo un poco más sobre fantasía. He decidido alejarme de la intelectualización, aunque la verdad que no son libros fáciles de leer tampoco. Pues mira, menciona este sí voy a dar el nombre porque no nos va a escuchar, pero Brandon Sanderson es un autor de fantasía que yo creo que cualquiera que lea en general literatura fantástica lo va a reconocer. O sea, es un autor que hace muy bien lo que hace, cuida mucho los detalles, construye muy bien. No sé, una persona que de verdad demuestra pasión por su trabajo y se nota, ¿no? El cómo hila las cosas. Entonces, para mí es un referente, es un autor que es un referente, pero a la vez dentro de sus propias obras encuentro enseñanzas. ¿Cómo lo transfiero? Al final, yo creo que cuando uno estudia lo que estudiamos nosotros, cuando nos aferramos a una filosofía que explique el sufrimiento humano o que explique el comportamiento humano, al final es un filtro, es un sesgo, de alguna manera. Bueno, vamos a decir un filtro, no más que un sesgo, vamos a decir que es un filtro a través del cual vemos el mundo. Y para mí es muy difícil no enlazar unas cosas con la otra. O sea, yo estudio sobre desarrollo de negocios, ya sabéis, me gusta todo el tema del marketing, me gustan todas estas cosas, ¿no? Y cuando yo veo el aprendizaje experiencial, de hecho, un término que a mí me gusta utilizar cuando hablo de negocio es el negocio basado en la experiencia, porque es que es algo que desde ACT, por ejemplo, nosotros trabajamos. Y entiendo todo desde el mismo paraguas. ¿Cómo trasvaso? Pues así, ¿no? Digamos que tengo muy claro las bases. O al menos las bases que tengo ahora claras, las tengo claras. No sé si las serán las mismas dentro de 10 años, ¿no? Pero para mí es difícil no ver el mundo a través de estos ojos. No sé si a vosotros pasa, ¿no? Yo supongo que estaréis también un poco condicionados. Sí, bueno, claro, al final estamos hechos de retales de otras personas, ¿no? Y creo que desde que uno nace, se va condicionando de alguna manera por la mirada de los otros, ¿no? Y esa mirada va configurando en cómo uno se va mirando también a uno y cómo mira al mundo respecto a cómo se mueve, ¿no? Ahí nuestros padres, ¿no? Yo también, pues mi padre ahora está escuchando el podcast también, se ha aficionado a Psicofolia. Ahora que le sale en YouTube, pues lo tienen como disponible, ¿no? En la tele. Y sí, ¿no? Y ellos son los referentes más... en mi caso, ¿no? Mi familia, mi hermano, mis padres son los referentes más importantes con respecto a ciertas características personales, ¿no? Como podría ser, pues, el desarrollar la amabilidad o la generosidad o la honestidad, ¿no? Que creo que son valores también que como terapeutas son importantes con respecto a nuestro trabajo, ¿no? Como eso que mencionabas tú, Darío, ¿no? Y en mi caso, a mí, no sé si os pasa y no sé si alguien de la audiencia también se identifica con esto, ¿eh? Como que de alguna manera me ocurre en muchas ocasiones que no me puedo identificar con un referente en concreto, ¿no? De cosas que he leído, de autores que he seguido, ¿no? No recuerdo en mi historia de vida referentes como muy marcados de ciertas enseñanzas, ¿no? Sino que de todos hay una enseñanza y de nada, ¿no? A la vez, ¿no? O sea, hay una, por lo menos, ¿no? En mi forma de ver es como una forma de sostener con ligereza cualquier concepción que se pueda aprender, ¿no? Durante la historia. Y yo creo que eso también fomenta muchas veces no engancharse, como tú decías, Darío, a una concepción única de cómo funcionan las cosas, ¿no? Que en psicología, bueno, pasa mucho también, ¿no? Y yo creo que esto, no sé, Juanjo, tú qué piensas, pero de hecho es uno de los problemas en personajes como Yados,
Quiero decir, mucha gente quiere ser como él, se ve reflejada en él, y yo en consulta suelo preguntar mucho por los influencers a los que siguen y tal, ¿no? Sobre todo si son adolescentes, creo que es importante tenerlo en cuenta, al final son sus referentes. Y me decía una persona, yo soy como esta chica de aquí y tal, y claro, yo me pongo a ver el feed de esa persona y digo, hostias, qué peligro, ¿no? No sé, ¿qué pensáis tú, Juanjo? Yo no sabía quién era Yado hasta hace poco. En este caso está bien, ¿no? Yo creo que destacando lo que has mencionado, que creo que es un tema bastante relevante, el hecho de que a día de hoy hay como un sentimiento de orfandad colectiva y que nos aferramos o nos sentimos huérfanos. Por eso nos aferramos a veces a determinadas personas, a determinados influencers o referentes que te invitan un poco a no pararte a pensar y a no hacerte cargo, ser responsable de tu existencia. Y de hecho creo que vemos en terapia muchos problemas derivados de esto, el de importar vida de Internet, y creo que eso tiene pues una impronta que puede ser perjudicial. No quita que haya ciertas personas que allanen nuestro terreno, en este caso algunos de nuestros maestros. Hay muchos maestros que están muertos, llámese filósofos, etcétera, que bueno, podemos también sacar a la luz, ¿no? Antes de pasar quizá a temas ligados a cuáles pueden ser las desventajas de tener ciertos maestros, que también las hay, ¿no? Al final nos gusta ver todo desde un prisma lo más completo posible, en 360 grados, en perspectiva. Y bueno, preguntar, ya que has mencionado a aquellas personas importantes, cuáles serían también de otros campos, ¿no? ¿Cuáles te traes? Y le damos un saludo a Brandy, ¿no? Que también ha sido referente de Darío. Para los amigos es Brandy, ¿no? Bueno, sí, Brandy. Brandy se bebe. Pero, pues no me podría quedar con ninguno, en realidad. O sea, de otros campos fuera de la psicología. O sea, la psicología al final es lo que más ocupa, ¿no? Mi día a día, desde la mañana hasta la noche. Entonces, pues ahí sí que está muy nutrido, ¿no? De fuera de otros campos, diría el contacto con las personas en general, ¿no? No hay un maestro único, sino la mera interacción con cualquier persona en cualquier momento. Para mí ya supone un aprendizaje, ¿no? Porque cuando uno tiene una mirada funcional, al final eso se traslada también a todo, ¿no? En toda tu vida, ¿no? Y de todas las cosas puedes sacar una enseñanza o algo que te nutre, ¿no? Entonces, yo no me puedo ascribir a una figura fuera de mira que he leído y he hecho cosas, pero no encuentro ninguna figura que me suponga una referencia completa o que yo diga, vale, esto me ha llenado y me ha hecho nutrir otros campos de mi vida. Sé que suena como raro, ¿no? Pero incluso a mí me pasa con mi propia identificación, ¿no? Mucha gente me dice, ¿tú de dónde eres, no? Y yo, pues no lo sé, en realidad, ¿no? O tú, ¿en qué idioma piensas? Pues no lo sé, porque hablo en varios idiomas, ¿no? He vivido en varios sitios y mis orígenes, ¿no? Personales, pues tampoco están adscritos a un lugar, ¿no? Si lo miras con... Yo no me sé identificar como hindú, ni como catalán por haber nacido en Barcelona, ni como malagueño por vivir aquí, ¿no? Entonces, como que en ese sentido hay una traslación, ¿no? De esa forma de estar en otras cosas, ¿no? Del ¿Y día al a día. revés? ¿Y al revés, habría alguien, no un nombre, no hace falta el nombre, pero ¿habría algún referente del que te arrepientes haber bebido? ¿Algún mensaje que te arrepientas de haber comprado? Ostras. Pues tendría que pensarla. Eso tengo que darle una vuelta. Ahora mismo no me viene. Yo, claro, tengo algunas cosas en la cabeza porque, sobre todo en el mundo del desarrollo de negocios y todo este tipo de cosas, es fácil que te metan un discurso que al principio parece bonito y luego peca de muy neoliberal y de cositas que dices, esto no, pero tienes como que reposarlo un poco para darte cuenta de lo que te están diciendo, Bueno, ¿no? a mí me pasó con Actis y me pasó con una persona en concreto, ¿no? Que me viene ahora, ¿no? De comprar ciertos discursos sobre cómo funciona, bueno, la psicología, ¿no? En nuestra disciplina, ¿no? Ahora que lo has dicho sí que me ha venido una persona, pero ya me resulta incluso aversivo, ¿no? Pensar en esa referencia.
reglas rígidas en arte he tenido yo también. Asumir que las leyes del aprendizaje son leyes. Quiero decir, no podemos asegurar nada en absoluto siendo científico y mucho menos en psicología. Entonces, para mí llegar a esta conclusión ha supuesto romper algunas reglas, ¿no? Y yo las he comprado. Al principio me sentía muy seguro diciendo, no, estas cosas son así siempre, ¿no? Porque las leyes de los aprendizajes están ahí en todos los bichos, ¿no? Puede ser, bueno, vamos a ver, ¿eh? Sabemos lo que sabemos. Así que, bueno, sí. ¿Y de otros campos que hayáis bebido? Bueno, tengo tú y yo, Jess, tenemos una carrera no empezada pero no acabada detrás, ¿no? Entonces sí que puedo decir que en ese añito de ingeniería informática conocí a algunas personas interesantes. Recuerdo el profe de física me caía muy bien, me explicaba las cosas muy complejas de una manera muy sencilla. Era muy amable en una rama tan dura de la ciencia como es la física. De hecho, fue la única asignatura que aprobé el primer cuatrimestre, porque ¿no? Se hizo muy, muy guay, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque nosotros a veces trabajamos con, vamos a decir, elementos dolorosos, ¿no? Como la física a lo mejor, ¿no? Y que acompañados de amabilidad pueden atravesar a la persona, ¿no? Ciertas ideas tienen que ir acompañadas de un abrazo, ¿no? Y yo en esta persona entendí que incluso la física podía ser amable, ¿no? Y ahora me gusta bastante la física y leo física por gusto, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor no tanto. Así que no sé, Jessy, tú en tu añito de biología. Sí, bueno, la biología para mí es algo que ha sido muy importante. De hecho, conservo muchos amigos de ese primer año de carrera, ¿no? Y siempre, pues, la curiosidad por la vida siempre ha estado ahí, ¿no? La vida también es biología, ¿no? Y la biología también impacta, ¿no? En cómo entendemos eh, el malestar, ¿no? Está encuadrado dentro de cómo vivimos. Y sí, o sea, para mí la biología es un campo que me apasiona, de hecho es de las mejores asignaturas que se me daba en la carrera y qué pena, ¿no? Que la psicología pues caiga a veces en un modelo biomédico. Me hubiera gustado, ¿no? Por la parte de estudiar biología que hubiera tenido esa parte, pero siempre me ha fascinado, ¿no? Cómo funcionan los procesos eh, eh, corporales, ¿no? Y tenemos una maquinaria perfecta y me genera siempre mucha curiosidad por cómo funciona, ¿no? Cuál es el patrón que hay, ¿no? Para que todo funcione, ¿no? Un poco haciendo la traslación también con psicología, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Nuestra conducta en el día a día, ¿no? Entonces creo que esa curiosidad desde la biología a la psicología siempre ha estado presente y también, ¿no? Por eso pues la idea de estudiar medicina, ¿no? En su momento pues también venía un poco de ahí, ¿no? De esa curiosidad por el ser humano, ¿no? En la totalidad. ¿Y tú, Juanjo, tienes...? Bueno, creo que ya lo sabéis, ¿no? Sí. Comparto con esto último que ha dicho Jess acerca de la biología. A mí me interesa esa parte conductual de la epigenética, que también arrastra una conceptualización biológica. Y a día de hoy estoy haciendo algunos trabajos también inspirados por eso. Pero ya sabéis que la filosofía, yo creo que a día de hoy me gusta más la filosofía que la psicología, o las entiendo de una forma conjunta y digamos que me da un poco de pena que antes la psicología era una mención en filosofía y ahora pues, se ha desdibujado completamente, ¿no? Mi faro siempre ha sido el arte, creo que siempre lo he tenido ahí y me ha inspirado, ¿no? Y también destacar haciendo también referencia a esos maestros silenciosos que recuerdo de los que hablaba Borges, que son aquellas personas que tienen una huella en nosotros y no somos conscientes, ¿no? Y ahí está pues cualquier persona, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y la he utilizado durante un tiempo, que además me la enseñó uno de mis maestros, que es que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y creo que tiene relevancia algunas veces cuando, volviendo de nuevo atrás a ciertos consejos que a lo mejor familiares o algún profesor te ha podido dar y que no es hasta llegados ciertos momentos
cuando somos capaces de metabolizarlo, que es una palabra que también me gusta porque hay veces que no metabolizamos las cosas. Destacaría también mi maestro que detectó que era celíaco, porque eso me ha ahorrado muchas cosas y ha sido Un un abrazo maestro para él. en cuanto a la nutrición, porque yo pensaba que comía sano, pero realmente no. Y creo que la alimentación es un aspecto muy importante para la vida, ¿no? Y en muchas ocasiones, también por el estilo y ritmo de vida que llevamos, pues está bastante, creo que es necesario poder incluso enseñar, ¿no? Es casi más importante que ciertas cosas del área de la psicología. Y bueno, quizá podemos abrir este campo, ¿no? de decir, bueno, ¿con qué cosas os quedáis que habéis ido aprendiendo? ¿Qué cosas desecháis? Y cómo os sentís a día de hoy con lo aprendido, ¿no? ¿Y qué es lo que más destacaríais? Bueno, es general, entonces voy a intentar ir concretándolo en como pequeñas pildoritas y que me vienen ahora a la memoria, porque claro, dependerá del momento, te diré, "Uy, esto lo hago de esta forma, ¿no? Porque a lo mejor mi madre me lo enseñó, ¿no? Yo qué sé, las bolsas de plástico las envuelvo de una forma porque mi madre me enseñó a envolverla, a doblarla de esa forma, ¿no? Y como al final yo creo que en el día a día podemos reconocer cositas que hacemos o formas de actuar que tenemos y señalárselas, ¿no? a alguien, ¿no? Yo sé que esto lo hago por esta persona y esto por esta otra, ¿no? Y habrá otras muchas que no. Antes me he quedado con un autor en la punta de la lengua y quiero hacer mención a Carl Sagan también, porque para mí, dentro de la ciencia, de la divulgación y tal, es un referente por muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo en mi caso, por el zoom out que hace a las cosas. Y es que Carl Sagan es, de todos los autores que he leído, el único que hace bastante énfasis en alejarnos de una mirada antropocéntrica del mundo. Que esto en general, mira que ya pecamos de cierta occidentalización, del capitalismo y de un montón de cosas en general, ¿no? Pero de algo de lo que pecamos y ni siquiera hablamos es que somos muy antropocéntricos. Y no hablo únicamente de cuidar los animales, que también, ni la naturaleza, sino que en general vemos el mundo de esa forma, ¿no? Y hablo aquí una rayita, ¿no? Sobre todo el tema de la inteligencia artificial, la gente que está ahí hablando de la conciencia y tal, y de si esa conciencia será antropocéntrica o no. Y es como, bueno, yo creo que en general son cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y autores como Carl Sagan le dan una vuelta, ¿no? Y yo muchas veces esto que estoy diciendo ahora sé que está condicionado por el libro que leí de él y en general lo vamos señalando, pero vamos a hablar de hábitos. ¿Tenéis algún hábito del día a día que pudierais señalarle a alguien? Como, Sí. pues por ejemplo... Yo subrayo cuando leo y eso es gracias a algunas personas, ¿no? Y yo en su momento no lo veía y a día de hoy yo transmito esto también. Es como hay que leer, subrayar e incluso yo lo que hago, que igual es un poco friki, subrayo muy mal porque tengo un pulso regular. Luego vuelvo cuando acabo el libro y me voy a lo que he subrayado y hago una página con, digamos, la esencia del libro, el aroma del libro. Y a mí me ha ayudado mucho y es algo que llevo haciendo desde el instituto. Y cuando tomo un libro, siempre hay una notita con el resumen del libro. Y me da, digamos que, pues, tomo a Irving Yalom o tomo a quien sea y se va a olvidar, pero esa esencia se mantiene. ¿Tú tienes algún hábito, Oye? Después tengo que pensarlo. Me acabo de abrir una puerta, una llave que tengo que darle una vuelta a esto, porque no había caído en esa pregunta nunca. Cuéntanos tú de mientras, Darío. Cuento. Mira, yo tengo Sí. dos que os puedo relacionar a vosotros. De hecho, o sea, por eso los voy a elegir en base a vosotros, aunque tengo algunos que están referenciados a otras personas.
El café me lo tomo más despacio por Juanjo, soy consciente de eso, ¿vale? Y tiendo a leer por las mañanas. Además, tú me lo dijiste ya una vez, que solías tener como una métrica de 10 páginas y tal cada día y eso. No son 10 páginas, pero sí tiendo a leer por las mañanas un poquito. Gracias a ti. O sea, eso lo tengo condicionado y son 2 cositas que hago al inicio de la mañana que tengo bastante establecido. O sea, leo más ahora por la noche por cosas de la vida y de los hábitos, pero por la mañana no me gusta hacer estas 2 cosas. Antes me hacía el café en una italiana muy a fuego lento, moliendo los granos y todo eso, como también me gusta hacer, un poco referenciando a Juanjo, porque de hecho me regaló el molinillo, pero mis padres me han regalado una DeLonghi súper automática, que bueno, a ver, el café lo hace muy bueno, también te tengo que decir. Entonces, esos son 2 hábitos que de alguna manera me hacen recordaros un poco por las mañanas. Vale, a mí me ha venido ahora, ¿no? Mientras estabas hablando de eso, y qué bonito que te lleves de mí eso, ¿no? Que te permite pues, leer más en el día a día, ¿no? También. Y yo tengo el hábito de la meditación, ¿no? Que es algo que hay una persona en concreto, pues como que me transmite mucha presencia siempre, ¿no? Y siempre como una especie de ancla que me recuerda siempre volver al presente, ¿no? Y es una forma en la que a mí me transmite pues el hecho de recordarme todos los días. De hecho, como yo tengo una planeación de las cosas que hago en el día a día, ¿no? O tengo una lista de, pues mañana me toca, yo qué sé, grabar podcast, ¿no? Y siempre hay algo que fijo, que es meditar por la mañana y meditar por la noche, ¿no? Y generar esa presencia, pues a mí me ayuda, ¿no? En el día a día, ¿no? Y esta persona pues siempre me ha recordado la importancia de esto y bueno, pues una cosa que para mí es súper valiosa, ¿no? Mi forma de ser y estar en el mundo. Muy bien. Bueno, creo que está guay. Además nos lo dicen en consulta, a mí me lo han dicho en consulta, de oye, estoy haciendo esto y tal, desde que lo hablamos en sesión, cada vez que lo hago me acuerdo un poco de la terapia y de ti y de tal, y yo sé, y luego también me lo han dicho, ¿no? En consulta, de que les pasan cosas, a lo mejor, que tienen que actuar de una manera determinada y piensan en mí, en la terapia hostia, eso genera un poquito de motivación, ¿no? Y dice, bueno, pues mira, está bien condicionar hábitos a personas. Yo creo que de alguna manera nos ayuda. ¿Ibas a contar, Juanjo, una también que te hemos No, cortado? tengo una graciosa que la tengo desde los 2 años así. Y es que Hostia. tengo siempre un libro en el baño y siempre leo en el baño. Ah, sí. Como he pasado mucho tiempo en él hasta y siempre tengo un libro. Qué curioso. ¿Será el mismo o va cambiando? Porque va cambiando. Bueno, llevo con Aristóteles mucho tiempo porque es uno de mis faros y creo que es interesante. Yo también tengo ese hábito por las mañanas de intentar no encender el móvil hasta que desayuno y ya he estado un rato. Sobre todo yo desayuno, tengo aquí el libro, de arte. No quiero entrar con la psicología y ese es mi hábito. Qué guay. ¿Y hay algún hábito que hayáis, o algún aprendizaje, ya no, que antes has dicho desechar, ¿no? ¿Habéis quitado algo de vuestro día a día que además pudierais reconocer a alguna persona? Esto es interesante. Yo en ese sentido, por ejemplo, el darme cuenta de que lento es rápido, creo que ha sido una de las cosas que más me han ayudado. Y yo recuerdo también cuando hice mi estancia en el extranjero, ¿no? Una persona decirme, el primer año lo que tienes que hacer es leer, ¿no? El primer año de doctorado solo tienes que leer. Y yo pensando, bueno, ¿cómo voy a leer solo? Tendré que hacer más cosas, congreso, o escribo algo. No, solo leer. Y claro, yo no entendí eso apenas, ¿no? Y a día de hoy es algo que yo le digo siempre a mis alumnos. Antes de hacer un TFG o un TFM, antes de ya iniciar la recogida de datos o lo que sea, lee. O sea, demórate en leer, porque a partir de ahí se va a generar un marco de referencia, ¿no? Un racional, una fundamentación. Y a partir de ahí, pues vas a empezar a
a hilar, a tirar y comprender las bases es imprescindible. Y creo que ese ha sido una de las cosas que he desechado, el intentar antes tener siempre que hacer algo, ¿no? ¿Y desecháis activamente o proactivamente, mejor dicho? Es decir, trivialidades como enseñar el algoritmo de alguna red social que utilicéis es una forma proactiva de elegir la cara de Yede. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué clase de magia es esta? ¿Dónde me lleva? Es muy sencillo, tú estás expuesto a un algoritmo que te va mandando mensajes, te guste o no. Es como cuando hablamos sobre la imagen corporal, sobre una serie de discursos, todo eso está en redes sociales. Entonces, a mí me gusta tener entrenado el algoritmo de Twitter o de X o de lo que utilicéis para no exponerme a una serie de discursos porque no somos no somos inmutables, no podemos, no estamos vacunados para todos los discursos. Entonces hay cosas que te van a condicionar. De manera proactiva podemos elegir que haya cosas que no aprendamos, porque las podríamos aprender. No sé si esto es algo que tenéis en cuenta. La verdad que no. Pero porque creo que al final el algoritmo sigue su propio camino. No. El algoritmo sí se puede entrenar. Si tú te pasas más de X segundos mirando un elemento, luego te lo va a mostrar, te va a mostrar su categoría, ¿no? Igual que tú puedes ir a la publicación que te sale y decirle, no me enseñes esto. Y no hablo solo del algoritmo, hablo de determinadas películas, personas, discursos, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Es decir, sí, tú mismo, Juanjo, dice, no quiero iniciar la mañana con psicología, ¿no? Yo no quiero acabar el día tampoco con psicología o con cosas de trabajo como tal, porque me activa y me hace solo pensar en eso. Quiero ver la vida de otra forma. Entonces, controlar un poco a lo que nos exponemos, porque asumimos que va a haber aprendizaje, me parece una manera muy proactiva de estar cuidando nuestro ambiente. Evidentemente no se puede controlar todo, ¿no? Pero oye, el algoritmo sí se puede controlar. Bueno, en TikTok es brutal, ¿no? O sea, tú miras un vídeo 3 segundos o lo guardas y ya vas a tener menos una mal infinidad. Que no lo uso porque sí. Es súper adictivo. O sea, tú guardas un vídeo o le das like a uno o te quedas un tiempo mirando a uno y los próximos minutos vas a estar viendo vídeos de lo mismo, ¿no? Y en Twitter yo creo que está pasando una cosa parecida, ¿no? Desde que ha cambiado a X, pues creo que pues hay mucho contenido de extrema derecha, hay muchos bots, hay muchos contenidos muy radicalizados, ¿no? Y yo todo eso lo tengo silenciado, ¿no? Yo tengo mi cuenta personal de Candado donde leo cosas que me interesan, pero tengo silenciado muchas cuentas de ese tipo porque me generan mucho malestar, ¿no? Es como, ¿qué necesidad tengo yo de estar leyendo esto, ¿no? O ver cierto tipo de vídeos con contenido pues que no es agradable, ¿no? Uno enciende el móvil y se puede encontrar ahí pues, bueno, pues contenido que no tiene uno por qué consumir, ¿no? Entonces muchas veces es difícil, ¿no? Cerrar las puertas al campo porque... No, y te puedes leer a un autor creyendo que hay muchas cosas que le criticaría y que con a lo mejor suavidad van casando contigo. Y esto, no sé, yo siempre quiero intentar ir con ciertos pies de plomo, ¿no? A la hora de elegir qué leo y qué compro. O sea, que algo me guste mucho, a mí me preocupa. Porque a lo mejor está, ¿sabes? Dándome a mí la razón sobre las razones que ya tengo. No debería gustarnos todo lo que leemos, todo lo que compramos. Tendrían que haber una mirada crítica, un poquito. O sea, no todo debe ser dulce. No sé, esa es mi forma. Y en terapia tampoco, ¿no? Yo una de las cosas que le digo a los clientes en la primera sesión es que no compren nada de lo que les digo, sino que experiencien, ¿no? Con las cosas que vamos a ir trabajando y que tengan su propio criterio, ¿no? Porque también en terapia podemos llegar a crear eso, ¿no? Crear una serie de reglas para el funcionamiento de la vida de la gente que al final se convierten, ¿no? En formas de funcionar que a veces no son funcionales para la persona. Claro. Y no caer en eso es muy complicado muchas veces. Súper como difícil. Terapeuta, ¿no? No sé si tenéis la misma sensación, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, es que es eso. Sí, a ver, yo pienso que algunas reglas pues, pueden ser útiles, ¿no? Claro. Sí, ya sabemos que hay personas que tienen un exceso de tracking, ¿no? Y hay que generar ciertas reglas que puedan contener o que sean previas a que se pongan en contacto con la experiencia. En ese sentido, ya que has dicho
y lo que me gusta, no solo de ACT, creo que hay otros modelos también que intentan que miren la experiencia y que la experiencia sea... la experiencia es la madre de toda certeza, ¿no? Decía Da Vinci. Y creo que no es algo nuevo, ¿no? Pero que esas reglas no acaben siendo una cárcel, porque al Exacto. final acaban momificando nuestra creatividad, que creo que además a día de hoy es una de las profesiones mejor valoradas, las personas creativas. Y es una de la contrapartida de la inteligencia artificial y de la tecnología, es que a día de hoy es más complicado tener porque le voy a preguntar a ChatGPT, en lugar de decir, voy a primero pensar, ¿no? O el otro día saqué un par de libros y dije, voy a intentar generar algo para la newsletter que ya habrá salido, y claro, me lleva mucho tiempo, porque como tomo 3, 4, 5 libros y tardo un rato en decir, vale, pues esto me inspira, ¿no? O me ha inspirado esta experiencia que he tenido, voy a intentar darle una vuelta. A mí me gustaría que pensar como acto de artesanía, ¿no? Y de rebeldía a día de hoy, en el que hay una limitación de caracteres, ¿no? En tu entrevista que en el periódico, oye, ¿no? Que te cortan todo, ¿no? Yo no hago más entrevistas por eso mismo, porque acaba todo tergiversándose. Creo que podemos usar TikTok también de una manera, Igual. porque el reforzamiento intermitente puede ser útil en otras muchas cosas, y creo que también es necesario que porque hay veces que consumimos contenido breve y ese contenido breve al final genera que personas acaben usando incluso las mismas expresiones que ciertos maestros o las mismas coletillas para buscar su aprobación. Los modelos se pueden convertir en sectas y al final es lo último y lo contrario que pretendemos si queremos favorecer la flexibilidad entendida como una mayor variabilidad de repertorio y que la persona tenga más nutrientes para hacer frente a que la educación no se convierta en una bacteria que se transmite. El juego de palabras de generación en degeneración, porque al final, no sé si os ha pasado, pero yo he visto en consulta a la madre, la abuela y la hija con lo mismo. Y cómo todos esos condicionamientos se trasladan a todos los lugares, cómo nos uniformamos los unos a los otros, también con el contenido que consumimos, con los grupos. Esa sería una de las contrapartidas. El acabar siguiendo una senda que ya está hecha, en lugar de crear una nueva, ¿no? En investigación creo que es relevante también el tener esa mirada creativa y el intentar ir más allá. Este podcast está hecho además para agradecer a todos nuestros maestros y agradecerles que nos hayan transmitido y enseñado a pensar con una identidad. Es lo que queremos favorecer, que las personas, cuando yo veo en el entrenamiento a terapeuta o supervisando, veo que usa expresiones o cosas parecidas a las que puedo usar yo o las que puedo usar otra persona, le digo, oye, párate e intenta usar tu propio estilo, incluso tu propio acento, porque hay veces que intentamos forzar. Yo ahora que estoy en el norte intento a veces ser menos andaluz y creo que es importante esa esencia, porque al principio es normal que uno calque, luego copie y luego genere un estilo propio. Ese estilo propio requiere de haber comprendido unas bases, porque son necesarias. Yo no puedo ir directamente a improvisar un cuadro sin comprender las leyes de la figura, el fondo, la forma, los colores. Creo que en psicología pasa algo similar. El primero, comprender, para que, por ejemplo, el filósofo es el que menos filosofa a día de hoy. Y al final acabo trayendo a personas cadáveres, a muertos, ¿no? Que me ha podido pasar a mí, a no tener un pensamiento propio, también por las contingencias, de decir, bueno, voy a dar este curso sin citar a nadie, ¿no? Y pedirme, es que no has dado citas, ¿no? O es que no has incluido. Y ya es como, si no
Si no cito, problema. Si cito, problema. Esa es la forma que tenemos de uniformarnos con la cancelación y al final acabamos en una fase de alienación y que podamos mantener ese status quo que a veces es contraproducente, sobre todo en psicología, y tampoco va a haber evolución si yo pienso igual que mis maestros, ¿no? Tiene que haber... Esto se lo escuchaba yo a Berto Romero, hablándolo, creo, no sé si era en el sentido de la birra o en otra entrevista, porque la verdad que lo escucho en muchos sitios. Inspirado. Y decir que... ¿El qué? Berto es un referente. No hemos hablado del mundo de la comedia. Yo he vivido un montón del mundo de la comedia, pero un montón. O sea, como la magia y la comedia para mí han sido top. Y decía que el público, por un lado, no querían ver lo de siempre, pero tampoco querían ver algo muy diferente. Y que encontrar ese punto justo es como un arte. Y digo, hostia, pues qué restrictivo, ¿no? Porque tienes que jugar un poco con esa variabilidad. Al final es normal. O sea, las cosas que nos gustan por X motivo y queremos seguir viendo esas cosas que nos gustan. Comer lo mismo es siempre fácil, pero luego nos quejamos de la variabilidad. Entonces, bueno, te doy la razón. Y yo creo que con esto, pues podemos ir cerrando. Al final, ¿no? Yo sí me ha quedado una pregunta en el tintero que puede ser un buen resumen de lo que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Qué cualidades personales diríais que comparten todos vuestros maestros? Obsesión. o pasión, depende de esa seguro. Esa seguro. Y disciplina. Yo creo que para mí la pasión y la disciplina, que además son dos cosas con las que me veo relativamente identificado, al menos mi entorno me lo identifica, son cosas con las que de las que he bebido, ¿no? Y por eso tengo que a veces llevármelo al otro lado, ni hacer cosas que solo me apasionen, ni moverme solo en base a cierta disciplina. Entonces, bueno, no sé vosotros. O sea, yo al principio destacaba a personas que eran inteligentes y ahora destaco a personas que son congruentes. Y creo que esa forma de envejecer en la profesión, a mí al menos es la que me da la capacidad de ver cómo me gustaría seguir aquí, teniendo un estilo propio, siendo congruente con lo que promulgo y cuando no es así, mencionarlo o decir que estoy en el camino de... Pero si yo doy un curso de aceptación o de flexibilidad o de lo que sea, ¿no? Creo que esa parte de modelo es muy importante para mí a día de hoy, ¿no? Que destaca. Yo también lo considero así, ¿no? Y para mí yo, haciendo como una revisitación, ¿no? de todo lo que, de todos los maestros, creo que todos compartían la humildad, la generosidad y todos eran auténticos, es decir, tenían su propio estilo, ¿no? Y creo que esas tres cualidades, ¿no? Y hablando pues también de mis padres, pues también creo que comparten las mismas cualidades y al final uno se lleva, ¿no? Las cualidades que son más próximas a su historia también, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que esas tres cualidades me han acompañado también con mis maestros y bueno, espero que de lo que hemos hablado hoy pues también a nuestros oyentes que también se lleven valores de las cosas que hacemos nosotros, que lo sostengan con ligereza, que no se crean nada de lo que digamos, que piensen por su cuenta y que al final esto es un vehículo, ¿no? Para generar conocimiento que se tome pues con ligereza todo. Sí, 100%. Y nada, bueno, pues cerramos por aquí, no sin antes recordar lo del 24 de enero. Estaremos atentos al correo, a redes sociales, a vuestras preguntas. No sé si seguramente hay alguna por ahí. Comentadnos lo que sea y el 24 de enero cerraremos las puertas a la suscripción a este nuevo aviso y cuadraremos, creo que tenemos la fecha por ahí, pero ya lo avisaremos a través de la newsletter, ¿no? Para hacer esa sesión de bienvenida donde os explicaremos un poco todo, tanto será formación como instrucción, vamos a decir, en el uso de la plataforma y de todo el contenido. Muy bien, pues... Muy bien. Nada, como resumen, que no nos convirtamos en un burócrata de la metáfora y de la psicoterapia y que nada, a seguir disfrutando de la vida.
Muy bien, pues nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en YouTube, en Spotify, en iVoox y en Apple Podcast. Hasta luego. Hasta luego.